Fernando Savater, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy a Fernando Savater le tocó, así que hoy estuvo ahí en lo que podríamos llamar la rueda de la fortuna, fue sujeto de las expresiones del jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, que además lo unió a Vargas Llosa. Dijo esto. Me da mucha pena que dos escritorios de semejante valía, a los que yo leo, me confieso su lector, me hace sentir a mí un poquitito de vergüenza ajena, ¿eh? Venir a otro país a decir estas estupideces. Ocúpate de ti mismo, so capullo que más te vale. Métete en lo tuyo y anda a opinar a España y cerra el pico, papi. No tenés nada que hacer con esto. Igual que Vargas Llosa, ¿qué opinan de la Argentina? Insulta cada vez que tiene oportunidad nuestra presidenta. Entonces, que vengan y opinen acá si son viejos, si son jóvenes, si son nuevos. ¿Qué les importa a ellos? Que sigan con lo que saben hacer, que no lo hacen mal. Y nosotros nos ocuparemos oportunamente de lo propio. Bueno, así que esto fue lo que le tocó después de estas declaraciones del peronismo. Bueno, que declaraciones, que tampoco son tantas declaraciones. A mí me preguntaron qué le suena a usted, a qué le suena a usted la palabra, y yo dije, pero en fin, yo ya con la edad, pues uno aplica ese criterio de a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Que por otra parte me han comentado que es lo que suele hacer la mayor parte de la ciudadanía argentina cada vez que abre el pico el señor Fernández, de modo que creo que estoy dentro de la norma habitual de responder a esas cosas. Su pensamiento del peronismo era algo, algunos me decían, era casi algo que tenía mucho que ver con el humor, es algo que lo sigue con atención, digamos. No, pero si yo es más, no me refería siquiera a la política concreta, etcétera, sino que la expresión, la palabra, la referencia, suena a las personas de mi edad y de mi generación, pues evidentemente pues a la época de Franco, a la época en que Perón era una referencia para el franquismo, bueno, aparte de una presencia bastante continuada en España durante cierto tiempo, etcétera. Entonces son cosas. Lo mismo que si alguien se declara ahora franquista, etcétera. Aparte ya de que te guste o no te guste la opción política, es una cosa que suena como al pasado. O sea, que yo no creo que nadie vea el futuro en nombres que se refieren a personas del pasado, ¿no? De modo que eso es lo que. Ahora, hay una cosa que sí extraña, ¿no? Quizá una de las cosas que más apreciamos los forasteros que venimos a Argentina, lo que más apreciamos de los argentinos, es la enorme capacidad de articulación que tienen los argentinos. Es decir, estamos en un mundo cada vez menos expresivo, más de frases, de eslogan, etcétera. Y uno, cuando viene aquí, desde las personas más ilustres hasta las más humildes, son personas que se explican, que argumentan, que razonan, que opinan sobre todo lo divino y lo humano, la metafísica, la política, etcétera. Entonces, a mí me parece que aquí en Argentina pedir a alguien que no opine es como pedirle que no le guste el asado o que no le guste el vino. Es decir, es algo antipatriótico. Yo creo que, digamos, es una expresión que va en contra del carácter que todos conocemos de los argentinos, ¿no? Correcto. Si usted tuviera que comparar, ¿encuentra la opinión pública argentina más, si me permite el término, opinionada que la española, por ejemplo? Yo lo veo más argumentada, más razonada, es decir, pero no solamente la opinión en el sentido político, claro, del término. En general. Uno pregunta una dirección en la calle, una información a un transeúnte, al taxista, etcétera, y inmediatamente tiene una argumentación muy bien expresada, muy bien razonada, a veces pues con ironía, a veces polémica, que se puede compartir o no, pero que da la impresión de que hay una valoración de la palabra, claro, una valoración de la opinión, una valoración, es decir, no es gente que se calle o que simplemente repita lo que acaba de oír, sino que es gente que tiene un gusto personal por expresarse. Por eso choca el hecho de que de pronto a alguien le molesten las expresiones y las opiniones, cuando es algo casi el deporte nacional junto al fútbol. Sin duda. Ahora, hay un elemento que más allá de, aclarando lo que usted expresó de la denominación, el movimiento del peronismo, el justicialismo, ha tenido hoy y tiene una característica muy fuerte en la política argentina. Es el principal dador de poder que tiene la Argentina hoy, como pocos ejemplos hay en el resto, inclusive de Latinoamérica, donde hay más alternancia que lo que hay en la Argentina. ¿Le sorprende? ¿Le impacta? Bueno, eso yo ahí sí que me confieso que no tengo una. Es decir, creo que es un problema de la ciudadanía argentina, como es natural. O sea,
en fin, apenas logra uno con esfuerzo entender la política de su propio país como para tener opiniones geniales sobre las de los otros, ¿no? De modo que no, yo creo que, hombre, es verdad que los clientelismos siempre son peligrosos y que crear unas esferas políticas de agradecimiento, de estómagos agradecidos, digamos, por una razón u otra, nunca es una buena razón, porque incluso cuando empiezan con buenos motivos tiende a corromperse y a pervertirse ese proceso. Pero vamos, desgraciadamente es una cuestión que por otra parte vemos yo creo que la mayoría de los partidos políticos en todos los países que yo he conocido así un poco a fondo son un poco como agencia de colocaciones. O sea, se convierten en agencia de colocaciones. Hoy tienen esa impronta. Antes eran lugares de debate y hoy lo veo. Yo son agencias de colocaciones en que la vieja expresión que algunos novelistas españoles del 19 utilizaban, el qué hay de lo mío, ¿no? Cuando se refieren al político. Bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde me coloca usted? Eso, claro, es un poco pues entristecedor, ¿no? Es decir, puede ser personalmente provechoso para algunas personas, pero políticamente es difícil imaginar que el país mejora con ese tipo de... Uno de los temas que usted habló en los cuales coincidió con Vargas Llosa, se puede estar de acuerdo o no, pero llamó la atención esa coincidencia, fue el tema de los populismos. ¿Es un fenómeno que en Europa se ve también? Sí, ahí tiene a Berlusconi. Berlusconi es un caso... esa oferta de decir, yo no estoy en la política, sino que soy como una especie de salvador exterior a la política, ¿no? Nosotros, yo personalmente en el País Vasco lo hemos conocido con los nacionalistas radicales, los nacionalistas más incluso violentos, que se ofrecían como alternativa no a tal o cual político, sino a la política en sí. Ellos eran el pueblo hablaba por su boca, y entonces negarles la voz era negar la voz del pueblo, ¿no? Y eso es un poco el populismo. Un personaje tan pintoresco y tan curioso como Berlusconi, y sin embargo ahí está. Y gana elecciones. Y además controla un parlamento precisamente a base de tener eso, tantos estómagos agradecidos que corren a las cosas más sorprendentes, votar leyes para evitarle problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Eso, siempre que se facilita esa posibilidad, yo creo que hay que la seguir. Ahora hay un tema muy interesante, Fernando, que se está dando en la Argentina, es decir, el bienestar económico, que está ahí en el punto que usted marca, ¿no?, de estómagos satisfechos, hoy está haciendo que a lo largo de todas las, yo diría, todos los estratos sociales, hay quienes privilegian eso por sobre lo institucional y demás. No solamente aquellos que a lo mejor por aquellas cosas de la vida están en los lugares más marginales y no tienen otra opción, sino aquellos que teniendo ilustración y demás, digamos, privilegian esto y dicen, bueno, lo institucional y demás no vale la pena. Esto parte de gente ilustrada también, y quería su reflexión sobre eso. Esto. Efectivamente, yo por eso, algunos hemos luchado por una buena educación cívica en las escuelas. Es decir, quizás sea una deformación profesional. Yo no digo que la educación resuelva todos los problemas de la humanidad, pero creo que en la solución de cada problema siempre hay un componente educativo importante, hay un componente educativo básico. Y uno de ellos es la formación de ciudadanos que no se dejen atrapar por redes, por promesas, por demagogias, etcétera, que otros, pues, con menos ilustración, con menos información, no sé, parece paradójico que en una época como la nuestra, en que es tan fácil informarse, que hay tantas vías por vía de Internet, las redes sociales, etcétera, que parece que tenemos, digamos, el mundo más al alcance que en otras épocas, sin embargo se favorezcan las simplezas intelectuales, las soluciones milagrosas que luego resulta que no lo son, los personalismos que sustituyen a las instituciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso yo creo que, no digo que la educación lo vaya a resolver por completo, pero creo que una buena formación cívica, una formación que de alguna manera explique lo que son las raíces y los principios de la democracia, sus reglas de uso, ¿no?, etcétera, es imprescindible. Hoy, ¿usted cómo ve el debate de ideas políticas entre los sectores así llamados, ¿no?, de la intelectualidad? Bueno, el papel de los intelectuales, me refiero a los grandes intelectuales como Mario Vargas Llosa, etcétera, no digo en mi caso, pero los grandes intelectuales hay una especie de demanda contradictoria hacia ellos. Es decir,
si se dedican a hablar de la filosofía de Schopenhauer o de la poesía de Dante, se les acusa de que están encerrados en su torre de marfil, que se despreocupan de los problemas humanos, etc. Si participan y se interesan grandemente por la política y toman opiniones, como por ejemplo es el caso de Mario Vargas Llosa, inmediatamente surge gente que se indigna y que dice: vuelva usted a sus cosas, no se meta usted en el asunto. O sea que el intelectual, por una parte, se le pide que se comprometa, pero si se compromete y comete el error de comprometerse en contra de lo que le gusta al que le estaba pidiendo el compromiso, y que en el fondo no quería compromiso, lo que quería es que le dieran la razón, ¿no? Porque hay, yo creo, gobiernos, antes en los automóviles solía ponerse atrás una especie de un perrito que cuando el coche se movía decía así con la cabeza constantemente, ¿no? Entonces hay muchos gobiernos que lo que quieren es que el intelectual sea como ese perrito que vaya puesto detrás diciendo que sí con la cabeza mientras el coche anda. Si hace otra cosa, es decir, si se compromete y con razones, con argumentos, acertadas o no, claro, inmediatamente despierta una animadversión y una indignación. Entonces, claro, bueno, pónganse de acuerdo. O sea, es decir, si se quiere que el intelectual hable como un ciudadano, porque tampoco no es un oráculo ni es un sumo sacerdote, sino que es una persona que quizá considera que, puesto que está recibiendo de la sociedad pues mucho reconocimiento, prestigio, etcétera, tiene obligación también de devolvérselo de cierta forma, apoyando las causas o los principios que le parecen más válidos, ¿no? Pero si hace eso, inmediatamente desagrada a gran parte. O sea, cuanto más político es un intelectual, más cantidad de gente descontenta con él tiene. En cambio, los que se mantienen siempre en una especie de nube diciendo generalidades, el bien es bueno y el mal malo, y cosas por el estilo, eso es, todo el mundo está contento con ello. Bueno, usted lo ha sufrido, esto. Creo que sí. Ahora, dos preguntas finales, Fernando, porque hay todo un tema, ¿no? Uno de los grandes temas que hace a este concepto de la vida ciudadana es el de la tecnología. ¿Usted cómo ve el cambio cultural político al que nos lleva hoy esta profusión tecnológica que hace que desde nuestra casa podemos efectivamente estar en contacto o tener al alcance tecnológico el mundo? Bueno, los medios son eso, medios, instrumentos. Lo que no pueden es sustituir a los fines, ¿no? Hubo una época, cuando por ejemplo se inventó el teléfono y empezó el teléfono a generalizarse, en que había desde los que creían que eso ya iba a cambiar la relación humana y se acabaría la incomunicación y se acabarían los problemas íntimos de cada cual porque ya estaba el teléfono para resolverlos, o los que consideraban que el teléfono acabaría con la palabra, con la espontaneidad. Bueno, yo creo que ambas cosas son erróneas. Ahora pasa, por ejemplo, con Internet, ¿no? Internet es un instrumento extraordinario, las redes sociales pues abren una serie de posibilidades, incluso de una democracia a veces más directa, más... Sí. Pero por otra parte tampoco resuelven los problemas, es decir, creer que la gente se hace más sabia por hablar en Twitter, pues no, la mayoría de los mensajes de Twitter lo que demuestran es que con 140 caracteres la mayoría de la gente no sabe decir más que bobadas, ¿no? De modo que yo en eso... esta mañana que estábamos haciendo, en fin, una reflexión sobre la obra de Borges, etcétera, yo creo que el Aleph de Borges es una buena metáfora de estos medios de comunicación, porque el Aleph era el infinito, el mundo al alcance de la mano, ahí debajo de la escalera, no al alcance de la mano de cualquiera. Pero claro, si era el argentino Daniel y el mal poeta, etcétera, el que veía ese infinito, no por eso dejaba de ser un mal poeta, no dejaba de ser un fatuo, sino que simplemente era un fatuo y un mal poeta que además tenía el instrumento del infinito, ¿no? O sea que yo creo que en sí mismo eso es una premonición casi profética de Borges, que no por tener el conocimiento del infinito a nuestro alcance vamos a dejar de ser lo que somos. Es decir, que eso exige un tipo de trabajo y de disciplina y de colaboración con otros que no se resuelve simplemente tocando un botón, ¿no? En este contexto, última pregunta, porque usted marca algo que es importante desde el punto de vista cultural. El lenguaje es un elemento fundamental de la convivencia social. Sí, en la democracia, exactamente. De hecho, nuestros gobiernos se llaman parlamentarios, porque hablan. Correcto. Hoy esto está fuertemente alterado por lo que es esta comunicación de 140 caracteres. ¿Ese es el futuro que viene? Yo creo que deberíamos evitar que fuera ese futuro. Una cosa es facilitar los medios de comunicación y
evidentemente Internet abre unas posibilidades extraordinarias, sobre todo en algunos países que no tienen una vida parlamentaria, estamos viéndolo hoy en el norte de África, etcétera, que países que no tienen otros medios, gracias a la comunicación difícil de cortocircuitar, que hoy en Internet pues tienen unas posibilidades de acceso, de comunicación entre sí, etcétera. Pero por otra parte, la verdad es que si uno quiere hacer una revolución en Libia, tiene que salir a la calle y luchar contra la dictadura. Es decir, no basta con paralizarle la página web a Gaddafi para que se vaya a su casa, sino que evidentemente uno puede comunicarse con los otros, pero luego el riesgo personal, el compromiso personal es inevitable. Eso yo creo que es una buena lección. Es decir, la palabra, la argumentación no se puede sustituir simplemente con el dictamen, con el chiste, etc. Eso no basta. Fernando Sabater, el gusto de siempre, de haber hablado con usted. Encantado, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias.